Capítulo 4. Cuando violas las leyes del clan familiar inconsciente. Cuando tienes unas inquietudes distintas a la mayoría del clan, es probable que te sientas como la oveja negra y probablemente estés encarnando patrones o traumas no resueltos de otro ancestro que en su momento fue excluido. Si no proteges el legado inconsciente familiar, el clan puede que te rechace. Si la pareja que tienes no es como la que determina el clan rechaza tu relación. Esto genera muchos conflictos y es la causa de agravar el karma en la familia. Hasta que los excluidos y exiliados no retornen a su hogar, habrá descendientes que manifiesten el sufrimiento de esos exiliados y también las emociones de los verdugos. Mientras no se manifieste amor y perdón en este asunto, habrá conflicto. Veamos ahora el guardián o protector de las leyes del clan familiar. El guardián de estas leyes es el miedo, y se manifiestan aquellas personas críticas y recelosas de la familia que guardan las tradiciones familiares sin cuestionarlas. ¿Cuántas veces un miembro familiar presenta una pareja a la familia y ésta es cuestionada y analizada? Si la pareja tiene rasgos emocionales o manera de ver la vida distinta a como lo ven los miembros del clan, entonces el clan se siente amenazado. Hay una confrontación de percepciones. Ahora, imagínase que debajo de estas leyes kármicas familiares está el miedo a morir de hambre debido a experiencias pasadas y creencias que se forjaron en torno a ello. Posiblemente las frases de los abuelos o bisabuelos fueron: hay que ahorrar mucho y no fiarse de nadie, o vale más poco que mucho. No te fíes de nadie porque acabarán robándote. Estas frases esconden el trauma vivido de los ancestros, impactos emocionales no aceptados ni procesados de alguna muerte trágica por hambre o algún robo mediado por un ser de confianza. Entonces, los descendientes, cuando desean hacer su vida y encuentran una pareja, acaban sintiendo conflicto. Las memorias kármicas familiares se activan y miran mal las decisiones del hijo o nieto. Incluso el hijo o nieto puede que acabe rechazando a su pareja porque tiene una lealtad con su clan familiar de que no debe fiarse de nadie de confianza. Estas lealtades son inconscientes y son un lastre que nos ata a una creencia y vivencia de un ancestro. Esto es un karma familiar. Lealtades familiares. Dentro de las leyes que uno no quiere violar del clan familiar o inconsciente familiar, nos encontramos con diferentes tipos: las financieras, las de pareja, la de proyectos y la de salud y del cuerpo. Estas lealtades se manifiestan en frases de asociamiento conteniendo una creencia familiar heredada. Veamos algunas frases. 1. Sobre finanzas. El dinero es malo. Debo trabajar mucho para conseguir poco. Los ricos son malos, prefiero ser pobre. Dios bendice a los pobres y maldice a los ricos. Todo lo que tengo es para darlo a los demás y nunca guardo nada para mí. No hay para todos, he de renunciar a mi porción y no desear más. El dinero es una perdición. Los pobres son más buenos que los ricos, por eso soy pobre. 2. Sobre las relaciones. No te puedes fiar de nadie. Desconfiar es lo mejor que puedo hacer en este mundo. Piensa lo peor y estarás a salvo. Piensa mal y acertarás. Si muestras tus sentimientos te pueden herir. El matrimonio es lo mejor de la vida. El matrimonio es la perdición de la vida. La soledad es mala y hay que casarse. 3. Sobre proyectos. Me conformo con lo que tengo antes de aspirar a otra cosa. Si arriesgo en algo nuevo, puedo perder lo que tengo. No puedo confiar en que otros me apoyen. 4. Salud y cuerpo. En esta casa todos acabamos enfermando. Es bueno parecer mayor. Si me hago mayor, nadie me querrá.
Estas frases esconden un karma familiar, una historia de traumas e impactos emocionales de nuestros ancestros y unas determinadas interpretaciones sobre lo vivido. Todas estas experiencias no las vivieron desde la aceptación, amor y perdón. De esta manera pasaron al inconsciente como negación. Cuando hay perdón y aceptación, las emociones se procesan y se liberan. Sin embargo, cuando hay negación, las emociones y creencias se almacenan y generan proyección, una proyección que heredan las siguientes generaciones. Si usted está teniendo limitaciones en algún área de su vida, pregúntese: ¿qué creencias inconscientes hay en mi clan familiar? ¿Qué lealtades he asumido hacia el clan familiar? ¿Siento presión o resistencia a desobedecer estas leyes? ¿Cómo se manifiesta el guardián de estas leyes familiares? El yo nunca. ¿Quién no ha escuchado esta frase en boca de alguien o en nuestra propia boca? La frase yo nunca. El yo nunca activa el rechazo y la siguiente generación vive aquello rechazado. Una madre rechaza aguantar según qué cosas, desarrollando una protección y negativa hacia algo. Lo curioso del caso es que luego la hija vive y sufre lo que la madre ha rechazado sufrir. Cuando hay rechazo hay un juicio y detrás de un juicio hay una culpa. Y la culpa es bidireccional. Por un lado culpas aquello que señalas en otra persona y por otro lado te culpas a ti misma por tener que vivir esa experiencia y te sientes poco valiosa por soportar esa experiencia. Por ejemplo, una madre puede decir: nunca comería en la misma mesa con alguien de otra raza o religión. Esta impresión y juicio severo se graba en el inconsciente familiar y la siguiente generación asumirá este impacto sin resolver. Entonces nos encontramos con los típicos casos de hijas o hijos que acaban siendo de la manera justa que los padres no toleran, o viviendo situaciones que anteriormente los padres han adjudicado que ellos nunca harían o pasarían por eso. Hay que estar atentos a los nunca, porque contienen una valiosa información de la historia kármica familiar. Hay hijos que se hicieron monjes y eligieron una vida espiritual lejos de todo ese karma familiar, sin darse cuenta que la mente es una y el inconsciente es uno. Estos monjes, en su congregación religiosa, proyectan alguna dificultad o conflicto con algún compañero religioso. El inconsciente busca la manera de proyectar la misma información a resolver y no le importa el escenario que elijas. Aunque creas estar protegido en un escenario menos tóxico, el inconsciente buscará la manera de proyectar aquello que está rechazado y culpado en las memorias ancestrales que llevas impresas en ti. ¿Cómo superar la lealtad familiar y liberarse de los patrones limitantes? Esto puede parecer complicado, sin embargo no lo es. Lo único que nos provoca dolor y dificultad en este proceso es la resistencia, pero detrás de esta resistencia solo hay un miedo que hemos ido viendo, el miedo a infringir una creencia kármica familiar. Nosotros, psicológicamente hablando, tenemos los puntos débiles y los puntos fuertes. Cuando aprendemos a aceptar nuestros puntos débiles y perdonarnos por ello, nos es más fácil aceptar los puntos débiles de nuestros familiares. Veamos un ejemplo. Juan tiene una familia muy crítica y todo lo que hace se lo cuestionan. Esto genera un sufrimiento dentro de él. Por un lado, porque falta el apoyo emocional y la buena valoración, y por otro, porque acaba sintiendo que no le aman. Pueden hacer críticas constructivas y no pasaría nada, pero en este caso son críticas negativas por todo. Su familia hace una proyección de los miedos inconscientes y los proyectan sobre él. Cualquier decisión o paso firme que da en su vida, salen a cuestionarlo. Juan rechaza esto de sus familiares, sobre todo de su madre y padre,
Incluso va con miedo a compartir según qué cosa con ellos. Juan tiene pareja y sin darse cuenta hace lo mismo que sus padres. Es muy crítico y le cuesta confiar en las decisiones de ella. Juan se está convirtiendo en aquello que rechaza de sus padres. Aquello que niega y no acepta es lo que acaba desatando en él. Juan está sanando esto. No quiere ser crítico, ni quiere tener esa tensión interna hacia sus padres. Ahora está aprendiendo a aceptar las debilidades de sus padres y perdonar el karma familiar. Esto es un trabajo de liberar los patrones destructivos de su familia. Es un trabajo de perdón donde surge un descubrimiento y una observación en que detrás de esos patrones hay una historia oculta guardando una creencia. Juan descubrió la historia oculta detrás de esos patrones familiares de crítica negativa. El inconsciente familiar percibía que algo no iba bien. Juan pudo abrir el libro acásico de su familia, el registro kármico familiar, a través de un trabajo terapéutico. La historia cuenta que sucedió algo en la familia que desencadenó una gran desconfianza y decepción. Una voz del inconsciente familiar decía: «Nunca más voy a confiar, nunca confiaré en ninguna decisión tomada por otra persona porque acabaré en deshonra». Curiosamente, los padres de Juan eran personas que no dejaban hacer nada a los demás. Todo lo tenían que hacer ellos. La actitud con sus hijos era de salvadores y de críticos. No daban margen para aceptar las decisiones que tomaban sus hijos. Cualquier decisión era vista con negativa y consejos de este estilo: «Te estás equivocando, vigila que no te engañen, vigila que no te quedes sin trabajo, vigila que no puedas pagar el coche por una mala decisión». Era un agobio constante. Los hijos se hicieron grandes y se fueron alejando cada vez más de sus padres, ya que tenían sus parejas. Sin embargo, los padres tenían dinero ahorrado, esperando que cualquier hijo tuviera algún problema para solucionarlo. Toda esta historia era un miedo constante de la voz guardada en el inconsciente por el abuelo y abuela, tanto materna como paterna, que decía: «Nunca más voy a confiar. Nunca confiaré en ninguna decisión que tome otra persona porque acabará en deshonra». La historia traumática surgió en la Guerra Civil Española. Hubo traiciones mortales entre hermanos y vecinos, creando un gran trauma de desconfianza. Eran tiempos de ideologías políticas y decisiones opuestas. El tomar una decisión opuesta acababa en fusilamiento. La familia de los abuelos murieron muchos fusilados por decisiones de hermanos. Al final Juan perdonó esta historia, perdonó su resentimiento hacia sus padres, incluso se le despertó compasión hacia ellos y hacia sí mismo. Perdonó las críticas negativas y el estado mental de crítica. Luego dio un paso más adelante, reconoció que toda esa historia y todas sus secuelas no era más que una proyección de la idea principal de creer que estamos separados de Dios, y aplicó el libro de ejercicios de un curso de milagros enfocado a esta historia. El perdón es una bendición. Está comprobado que los hogares que practican el perdón y lo utilizan a menudo crecen con más respeto, amabilidad y compasión. El perdón tiene que ver con la capacidad de soltar el ego y el querer tener la razón. Es mejor tener paz. Nuestra identidad no depende de tener la razón o no. En nuestras relaciones con los demás podemos elegir ver cómo Dios mira. Este es el mejor regalo que podemos ofrecer a los demás, ver algo más grande de lo que ellos pueden creer. Sin embargo, esto es difícil cuando no estamos dispuestos a ver algo bueno y grande dentro de nosotros. Un buen ejercicio es estar dispuestos a encontrar
algo dentro de nosotros que sea más grande que la forma en que normalmente nos comportamos. En vez de ver la limitación en la otra persona, mira más allá y envía mensajes positivos, ya que tu rechazo alimenta las cualidades que tanto rechazas. Hay algo que es vital en la sanación y es que es un camino de cambiar de mentalidad. Además, cuando nos enfocamos más en nuestra realidad espiritual que en nuestra apariencia mundana, muchos problemas se resuelven y llegan respuestas. Si estás leyendo o escuchando esto, has de saber que cualquier momento es bueno para empezar a practicar esto y aprender sobre nuestra realidad espiritual.